¿Cómo están? Buen día. Hola, buen día, Ale. ¿Qué haces, Ale? Bien, bueno, iniciando una nueva etapa de la campaña. Bueno, empiezo por José, ¿me parece? Dale, dice. José, no hemos hablado después de las PASO. Me gustaría escuchar tu análisis de qué pasó, o sea, no solo en Roque Pérez, sino por ahí a nivel país, ¿no? ¿Qué es lo que puede haber impactado en la sociedad para ese resultado electoral? Mira, siempre estas situaciones son multicausales, digamos, las razones deben ser muy distintas o todas tienen algún grado de gravitación, pero a mí se me ocurre que hubo una situación que no se pudo absorber, digamos, el tema de la pandemia durante tanto tiempo. Me parece que hubo un ataque desproporcionado de la oposición que no se acopló al tema del tratamiento, de cómo deberíamos comportarnos como sociedad durante la pandemia, y que aprovechó muy bien las disconformidades de determinados sectores que después se hicieron extensivas al resto. Y a su vez eso generó una falta de vínculo, de credibilidad por ahí de las autoridades, porque se terminó afirmando algunos errores que obviamente los hubo, y imputándole al gobierno un exceso, un demasiado rigor en el cuidado que extendió desproporcionadamente el encierro, bueno, esas situaciones me parece que no se pudieron superar. Después creo que también obviamente en esos errores hubo es decir, cuando estaban las cosas mejorando, me parece que hubo que ser más efectivo en abrirse, en dejar también alguna posibilidad de que comunidades como la nuestra tuvieran un determinado comportamiento, es decir, y no unificar todo. Bueno, ese es un grado. Y eso también generó esas diferencias internas dentro del peronismo, que también la gente avisora que es una falta, que se da cuenta que hay situaciones no resueltas. Y bueno, la situación económica que no se pudo superar. Eso es decir. Pero por ejemplo, en Roque Pérez eso no debería haber sido una incidencia gravitante de la situación económica, porque a nosotros nos parece que hubo una asistencia buena de parte del municipio mientras duró el encierro. Ahí es otras razones. Me parece que nosotros construimos una sociedad, o intentamos hacer la construcción de una sociedad de un crecimiento colectivo, de acceso a derechos para todos, acceso a buena educación, a buena salud, a espacios, a deportes, pero la gente piensa que eso es para todos, pero a mí no me vinieron a ver. Claro. Es decir, entonces prima también ese contacto directo con cada uno de los habitantes, de los vecinos de Roque Pérez, que no lo tuvimos, que lo perdimos, que la verdad que el trajín de la gestión a veces te absorbe. Y bueno, hubo muchas razones también acá, la enfermedad del chincho, algunas situaciones que yo los tuve que suplir. Bueno, todo bien, pero eso genera también cimbronazos internos en el grupo, y todo eso incide. Yo creo que nos faltó eso. Nosotros seguimos haciendo un Roque Pérez para todos, con acceso a todos, es decir, hemos transformado la comunidad, pero lo hemos transformado en la esencia a nuestra comunidad, de la que ya no se va a poder volver atrás, pero hemos perdido ese contacto con cada uno, porque a veces es ir a tomar un mate con la gente, claro, no a sí. llevarle a demasiadas cosas, y nos faltó tomar mate. Ahora, no, te iba a preguntar un poco lo que vos decís con las medidas nacionales y provinciales. Ustedes a la vez fueron bastante exigentes, vos has sido muy exigente con Axel directamente, con Carly Bianco, decirle, no, fase 2 no, fase 2.5 decíamos, porque necesitamos esto, y lo iban logrando. Hubo como una diferencia. Porque un proceso que duró tanto tiempo que nadie imaginaba, tuvo distintas etapas. Es decir, las primeras fueron épicas, todos consustanciados, todo el pueblo. Que yo el primer día,
vos te acordás en esa conferencia que hicimos en el pasillo de la en Muni. el pasillo de la Muni, yo dije, ahora son todas loas, después van a venir las piedras. Lo dije, creo que algo parecido. Y vinieron. Pero es cierto, cuando recrudecía la cantidad de contagios, yo personalmente estaba convencido que había que ser lo más riguroso posible. Pero ya había pasado mucho tiempo cuando vino esa segunda ola, había pasado el esfuerzo de la primera, que bueno, parecía no llega, no entra, no teníamos, es decir, fuimos duros cuando no había ningún caso y se pretendía por cansancio dejar de serlo cuando teníamos el hospital repleto, un esfuerzo titánico del personal de salud y de toda la población. Pero después de eso pasó otra, y es cierto que yo discutí mucho con Axel y con Bianco, porque justamente me parecía que ellos no contemplaban la realidad. Es decir, entre todas las estructuras políticas y de gobierno debe generarse un marco de confianza. Sí, esta persona está en el territorio, claro, tiene que tener un mayor conocimiento. Claro. Es decir, yo hubiera empezado las clases antes de Roque Pérez, es así. Sí. Como capaz que lo hubiera cerrado antes también de que lo dispusiera, como nosotros dispusimos el uso del barbijo antes. ¿Por qué? Porque nosotros palpitamos cómo está la sociedad en determinado momento, nos podemos equivocar, por supuesto, pero creemos que tenemos un grado de realidad superior que medido a la distancia. ¿Qué sé yo? Es una crítica con el diario del lunes, ¿no? Porque, por supuesto, es decir, cuando vos tenés que gobernar un país o gobernar una provincia, tenés que tener un criterio de racionalidad y un criterio de uniformidad o de generalidad que no podés apartarte tanto. Pero bueno, nos pasó, al mundo le pasó esto, no lo pudo resolver bien en ningún lado. Creo que en Argentina, más allá de lo que se sigue diciendo, se hizo bien, se hizo bien. Después cuando vino la vacuna llegó lo más rápido que se pudo. Esas críticas que se hacen de por qué no vino Pfizer, es chicana política, como las chicanas que tuvimos acá, ¿no? Porque a nosotros nos parece que la oposición en todos lados, y en Roque Pérez no jugó en tándem con la municipalidad. Acá siempre estuvieron agazapados a ver si se podía hacer una crítica. Bueno, los comerciantes se quejaban, con razón, pero bueno, si nos toca otra dentro de los próximos 100 años, vamos a tener una experiencia. Sí, la verdad que sí. Voy a hablar con Guille, pero tengo cosas para preguntarte de lo que dijiste recién. Guille, bueno, pasaron los pasos, volviste a la escuela. ¿Cómo ha sido toda esta etapa y otra vez en campaña? Bueno, la vuelta a la escuela, perdón, muy esperada, la verdad que súper contenta. Me hacía falta el contacto y siempre digo que es mi lugar en el mundo. Claro. Creo que ahí se ve muchísimo de lo que pasa afuera, así que bueno, muy contenta. Ayer yo veía, y bueno, ahora retomando la campaña con más ganas, como dije el otro día, creo que fue un tiempo para repensarnos, para crecer y mejorar como equipo de trabajo. Ayer veía la entrega de las computadoras, ¿no? Y vos estás en la escuela 2, si bien fueron para secundaria, lo que genera en cada uno de nosotros ver esas caras, ¿no? De felicidad, de recibir esa computadora y también un poco de todo lo que vivimos el año pasado, cómo se visibilizó con la pandemia la necesidad de tener esos recursos en casa. ¿Cómo fue para vos? ¿Qué significa ver ese movimiento en las escuelas? Y la verdad que es una alegría enorme porque, bueno, como vos decías, en la escuela 2 por ahí es un ámbito donde se visibiliza la necesidad de esas tecnologías y bueno, en los chicos de secundaria por supuesto también porque la conectividad durante la pandemia fue primordial. Bueno, estás en el NAC, Punto Digital, en nuestro querido NAC, que yo digo que si alguien quiere tener magnitud de lo que es la educación, lo hablamos siempre. Nos vemos casi todos los días. Si alguien quiere tener magnitud de la educación, tiene que estar parado 5 minutos en el NAC, ¿no? Para ver lo que significa y toda esa gran movida que hay. Sí, la verdad que es increíble lo que se moviliza ahí adentro, lo que se trabaja, la gente que circula,
Es espectacular y la verdad que me encanta formar parte de ese equipo hoy. Es algo nuevo para mí, pero creo que abrir el abanico de posibilidades y conocer otras realidades está genial. Y ahora en campaña surgen situaciones distintas por ahí que te individualizan y por ahí se acercan a hablar con vos, a plantearte algún otro tipo de problemáticas. Sí, creo que el contacto con la gente es lo básico, y sí, he tenido por ahí acercamiento con personas, y bueno, esto de que te llamen o acercarte a alguna casa a charlar y que se acerquen a la unidad básica también, así que es como que se retomó mucho el contacto con la gente. José, ¿qué significa esta lista para vos? Porque completamente nueva. Del segundo, porque Javi es un compañero de tu gestión, sí, pero del segundo al último, la última es nueva. Es así. Bueno, un poco esa fue la decisión política de cómo enfrentar esta nueva etapa, porque nosotros pensamos justamente siempre de ese crecimiento colectivo como sociedad, digamos, de que incluir en la lista a compañeros destacados en el lugar que estuvieron, pero que no tenían militancia política. Es decir, que su trabajo fue en determinados lugares específicos, que con sentido de pertenencia política al espacio, pero sin militancia, y eso de algún modo para nosotros demostraba que habíamos extendido los dominios dentro del círculo, que siempre de algún modo nunca deja de ser de algún modo elitista los que nos dedicamos a la política. Claro, sí. Sí, tenemos, se va cerrando en realidad. Tenemos cerrado, encriptado hasta el vocabulario, interesados en determinados programas políticos, es decir, uno entra a vivir en un ritmo que a veces nos separa de la sociedad. Entonces el objetivo de conformar esta lista con compañeros que se habían destacado en sus espacios era dar ese mensaje, el mensaje de que el gobierno había llegado a todos lados y en cada lugar había posibilitado que compañeros trabajadores destacados, con talento, es decir, se hicieran visibles a la sociedad sin pertenecer a los que estábamos en la política toda la vida. Claro, sí. Y bueno, creemos que la lista es excelente, que tal vez le falta, justamente por eso, digamos, algún grado de conocimiento público, porque siempre es así, y se me ocurre que al haber pasado las PASO y en esta, eso se está saldando, sí, y la gente va a apreciar este tipo de candidatos que van a ir, digamos, medio vírgenes en los temas políticos, pero muy firmes en las convicciones y en lo que requiere la sociedad. Que, bueno, eso fue pensado, claro. Eso fue pensado, no fue casual, digamos, sí. Porque es fácil armar listas entre los que están siempre. En los que estamos siempre, sí. Eso es bastante fácil. Ahora, y cuando imagino que escucharán las notas de la oposición, más que nada de Cambiemos, ¿qué sensación te dan? Porque, digamos, hablar con cada uno de ellos, como vos decís, tiene una construcción y temas a llevar a este consejo que somos bastante críticos, incluso la oposición, coincidimos todo el ámbito político de que tiene que elevarse el debate. ¿Qué te pasa cuando ves ciertas críticas o cómo se abordan los temas del pueblo, digamos? Y sí, uno, digamos, ninguno tenemos la verdad absoluta, pero nosotros desde nuestra apreciación relativa de cómo es la realidad, nos parece que justamente la vieja política se refugia en la oposición. Es decir, justamente ayer yo pasaba y veía a Jorge y a Juancho en los cosas y digo, es increíble esto, lo que está pasando, es increíble. Padre e hijo son los referentes, porque el resto de la lista no digamos, visibilidad del resto no hay, hacen el hincapié en una familia y todas las críticas son así bastante superficiales, por decir de algún modo. A mí
vos me conocés bien, me gusta discutir. A mí me acusan de que no admito los consensos, que se ha instalado de algún modo que yo no estoy de acuerdo con los consensos. Yo no estoy de acuerdo con el toma y daca en la política, claro. No estoy de acuerdo en la negociación sin discusión, todo lo contrario, soy capaz de discutir 20 horas seguidas y ser distinto la persona que se sentó de la que se levantó de una discusión. Y pretendo lo mismo de los demás, para buscar realmente una síntesis de la sociedad que queremos. Pero el consenso da por sentado, yo pienso esto, yo tal esto, bueno, dame esto, claro. Y arreglamos. No, arreglar es la vieja política. Eso se pretendió un poco entre deliberativo y ejecutivo y por eso las acusaciones. Bueno, y entonces yo estoy siempre disponible para conversar, para discutir, nunca para generar de eso una rivalidad, sino claro. para cambiar ideas. Pero venir con las cosas dadas y esperar y bueno, no modificar el pensamiento del otro, es tratar de armonizar unas ideas comunes para avanzar como sociedad. En realidad es el significado de la política. Es el significado de la política, eso es el significado de la política, que viene desde los griegos, es así. Ahí en el ágora se sentaban todos a discutir cómo seguir. Y bueno, acá parece que hay que venir con postura. A mí se me ocurre que la oposición está siguiendo lineamientos también nacionales y provinciales y no se apartan de eso. Y bueno, se ha armado también un discurso de algún modo que hegemoniza toda la oposición y que apunta a... yo no digo acá en Roque Pérez porque no tenemos rivalidades personales para nada, yo soy casi de la generación de Jorge y tengo aprecio personal por él, pero se ha ido instalando rivalidades, broncas, denuncias, odios, y eso no lleva a ningún lado. Eso no lleva a ningún lado. Como ustedes dicen, a veces judicializar el debate dentro del Consejo Deliberante, ¿no? Eso causó como una crisis y incluso con el vínculo entre ustedes. Desde ese momento como que se empieza a romper un poco el vínculo entre Ejecutivo y oposición del Consejo Deliberante, ¿no? Yo creo que sí. Ha habido situaciones... Cuando en la campaña anterior, digamos, la desesperación de Cambiemos para recuperar Roque Pérez, que ellos estarían convencidos que en la elección general lo recuperaban, con ese desembarco de todos los ministros de la provincia, legisladores nacionales en esos días, y llegar al extremo de distribuir dinero, plata de los locales partidarios, bueno, eso superó todos los límites de la ética en el comportamiento político, todos los límites. Eso es una aberración y no parece haber generado espanto en nuestra sociedad. Eso te iba a preguntar. No parece, porque a veces dicen, bueno, la platita ahora que salió de una conversación de Daniel Goyan, que si hay una persona ética en la política es Daniel Goyan, un señor que hizo toda su vida de médico trabajando en barrios pobres del conurbano, que es un intelectual, que es una persona que estudia, que tiene un comportamiento extraordinario, y acá distribuyeron plata en el local partidario y iban a ordenar la cola en el banco cuando cobraban. No sé, peor que eso. ¿Por qué crees que la gente elige, bueno, más allá de lo que hablamos al principio, ¿no? ¿Por qué no reacciona ante estas situaciones? Bueno, es un desgaste político también. Yo creo que sí, general. también, eso genera desgaste. Nosotros hace tiempo que estamos en la municipalidad, por supuesto la gente puede llegar a estar cansada. Como estuvo cansada en el 2015 de algún modo de Néstor y de Cristina, y votó Cambiemos, y se equivocó muy feo. En el 2019 nos dieron ese extraordinario respaldo, y ahora ocurrió la pandemia, que no es menor, digamos, un impacto semejante, pero creo que están un poco cansados. Y si a nosotros nos faltó esa polea de transmisión, porque no podemos estar nosotros, un grupo, en todos lados, pero nos falta esa polea de transmisión de extender determinados funcionarios, compañeros, que vayan a estén en todos los lugares y que la gente tenga
la comodidad de decir me está pasando esto a una persona que con seguridad va a plantearlo en el lugar que corresponde y va a tratar de resolver el problema. Es que ustedes en el Ejecutivo notan que la parte social es la que más los está castigando de alguna manera, porque se nota en los comentarios de la gente, en el malestar, en distintos temas. Digo, en la elección anterior hablamos de lo habitacional y se agravó mucho más. Sí. Se agravó por la situación que todos conocemos, el dragado del río, la cantidad de gente que tenemos, los alquileres siguen haciendo, claro. Mira, yo creo que el cuello de botella, digamos, nosotros, como te decía al principio, hemos hecho crecer a la sociedad con acceso a derechos colectivos para todo, es decir, para todo el mundo. Pero el cuello de botella es la vivienda. Siempre, sí. El cuello de botella es la vivienda. Y es un tema que no se va a solucionar nunca, completamente, porque la demanda, digamos, Roque Pérez es un lugar donde la gente va a migrar y Roque Pérez va a crecer poblacionalmente, pero también acá estuvo el gobierno de Cambiemos en la provincia que nos hizo una sola casa. Ni acá ni a ningún lado. Los otros días Vidal, en la discusión con Leandro Santoro, cuando Leandro le imputaba de algún modo que habían desfinanciado la educación, dice, ¿vos qué hiciste, María Eugenia, en la provincia? Dice, no, nosotros hicimos 64 escuelas nuevas. Dice, el problema es que Scioli en su mandato hizo 3. No se puede mentir, en Roque Pérez solo hizo 4. Claro. ¿Cómo va a decir semejante bolazo? Y no hay repreguntas ni de los periodistas ni de la opinión pública. En Roque Pérez, y 5 por lo menos, porque la empresa que hizo acá hizo 2 en Navarro. Así que 5 por lo menos acá en el barrio, por decirlo de algún modo. Claro, sí. Bueno, eso. Y se instalan esas cosas. Y entonces lo dice determinada persona y parece que es una verdad revelada. Bueno, el blindaje mediático es importante. Es muy importante, es muy importante. Pero bueno, yo creo que la oposición debe estar para criticar acciones de gobierno, para plantear programas, para controlar cómo se hace el gasto, todas esas cosas. Pero también hay que estudiar para eso. No se pueden hacer denuncias al voleo, no aprobar la rendición de cuentas, no se sabe por qué. Sí, Bueno, y tal vez esas cosas sí, bueno, se han prestado a situaciones difíciles, que me parece que Roque Pérez no se merece un enfrentamiento de los dirigentes políticos que nosotros pensábamos que estaba superado, sí, tal cual. Pero parece, y esto no es una chicana, Jorge Cravero y Javier se conocen, se conocen bien. Es decir, cuando Jorge Cravero gana las elecciones, el día de la fiesta de fin de año, recién asumido, el día de la fiesta de fin de año, dejó cesante a Javier por ser peronista. Claro. Es decir, se conocen bien. Javier no lo va a decir nunca porque es un señor, no lo va a decir nunca. Pero el día, ¿por qué quedó cesante Javier de la municipalidad? Por ser peronista. Cosa que nosotros nunca haríamos eso. Está lleno de ejemplos de que jamás vamos ni a cuestionar, ni a pedir, ni votos, ni a uniformar pensamientos. Igualmente eso se instaló también de que ustedes sí lo hacían con la oposición. Jamás. No sé, que nos digan algún ejemplo de que alguna persona, bueno, todo lo contrario, por ahí somos demasiado flexibles en los vínculos con el personal. Pero bueno, nosotros pensábamos que aquello, cuando Jorge también era joven, pensaba que la oposición en determinado trabajo te genera problemas, y al contrario, es decir, mantener la diferencia, tratar de convencer al otro, pero no apartarlo, porque si digamos, Javier era un funcionario, no era. Era empleado. Era un empleado. Era un empleado con una idea política incipiente, porque tampoco era nada. Era jovencito Era en ese momento. Pero digo, no quiero nombrar a otras personas, pero en ese mismo acto hubo otras personas también en igual sentido. Así que vuelve la historia, esas paradojas del destino, porque ahora los ponen a los dos en el mismo lugar, personas que hace muchos años uno tuvo ese comportamiento respecto del otro.
Guille, ¿cuánto aprendizaje debe haber en todos estos días, no? Muchísimo. Me estás escuchando con atención. Prepararse para un consejo deliberante que, como decimos, hay que elevar el debate con proyectos y con, sí, y con mucho trabajo, ¿no? Venís también preparándote en todo eso, en conocer cómo es, digamos, el consejo por dentro, porque por ahí por fuera la gente cree que es ir, presentar un proyecto y ya está, pero cuando asuman les va a tocar debatir el presupuesto, la rendición de cuentas, un montón de cosas. Sí, creo que es un momento de aprendizaje, bueno, y ir involucrándome de a poco y la verdad que no termino nunca de aprender, pero bueno, con las ganas, por supuesto, de trabajar y de acompañar a la gestión. Siempre te identificamos con la educación, pero imagino que tendrás la mirada puesta en otros ámbitos también, que por ahí te vas a ir interiorizando más, que te interesan. ¿Cómo venís con esos temas? En general, áreas por ahí. Lo social, estás muy comprometida con el grupo. Sí, creo que lo social es algo que me importa bastante, me importa mucho. Y sí, ir involucrándome y conociendo otras áreas diferentes que por ahí no estoy empapada en ciertos asuntos, pero en lo social creo que con la gente que conozco desde educación hemos ido creciendo y hemos ido acompañando diferentes familias, tanto ahora como en la escuela, así que bueno, esa es la idea. Bueno, gracias. Vos sabés que ayer, respecto de lo que decía Guilla hace un rato, va a hablar mucho. Estuve presente en la entrega de las computadoras en Beguería y en Tronconi. En Tronconi. Es decir, nada, qué placer. Primero ver en Tronconi que había muchísimos chicos de cuando nosotros decimos que la ruralidad por ahí no hay gente, hay gente. Sí. Y con la alegría que recibían esa computadora, toda esa familia, qué placer, realmente, qué placer volver a recuperar, como decía ayer la directora de Tronconi, digo, esto es justicia educativa, esto es justicia educativa, que nos faltó durante todos estos últimos años, que poder acceder a los chicos, lo útil que hubiera sido en pandemia, una computadora en una casa. Sí, porque estaban con esos teléfonos, como podían, alejados, y ayer eso es las satisfacciones que da a veces pertenecer a determinados espacios políticos que tienen esa concepción, esa cosmovisión de la sociedad y de la política. La llegada de Persic al gobierno genera este vuelco, ¿no? Genera ese vuelco, para nosotros es una persona muy cercana, la verdad que nos acordamos cuando se hicieron estas escuelas acá, este polo educativo, el Jaime siempre presente, bueno, ese cariño que también tiene por Roque Pérez es importante. Y otra cosa quería decir, hoy justamente llegó el convenio que se firmará por ahí en el día de hoy por el intendente y mañana lo vamos a llegar para la construcción del jardín maternal ahí frente al Envión, por decir, uno de los jardines maternales que el gobierno de Macri, los 3.000 que no se hicieron, fue uno de ellos. Bueno, en estos próximos días va a llegar, vamos a tener que llamar a licitación para hacerlo. Pero hoy, es una muy buena noticia. Excelente. Porque se pide desde hace años, se pide desde los movimientos de mujeres, de la sociedad, de todos lados. Hoy llegó el convenio se va a traducir en que van a mandar los recursos para hacer la licitación. Seguramente los próximos días vamos a llamar a licitación. Buenísimo. Bueno, cerramos con esta gran noticia. Bueno. Gracias por haber venido. Gracias.